Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo otra vez en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Tengo un asunto en mi corazón muy fácil, muy fundamental, muy básico para hablar con ustedes. Es un asunto que expliqué en un video en unos días atrás, pero el video era muy largo. Expliqué muchas cosas, eran necesarias, pero lo que quiero en mi corazón, o lo que tengo en mi corazón es hacer un mensaje más corto para la gente que quieren un mensaje más corto, que no tienen mucha atención. Entonces, está sobre el asunto del bautismo. Y si van conmigo, si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, si van conmigo a Mateo capítulo 28, en el término del Evangelio de Mateo, dice en versículos 18 y 19, y llegando Jesús les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y continuando dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero concentrar en versículo 19, donde dice Jesucristo, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias hoy en día que abrazan el error de Babilonia de la doctrina de la Trinidad. Dios no es una trinidad de personas, no hay un Dios trino, no existe ningún Dios trino. Los dioses trinos pertenecen a los paganos, como los indios, los babilónicos, los egipcios, los romanos. De allí viene la doctrina de la Trinidad, pero de la Biblia no viene la doctrina de la Trinidad. No hay ningún Dios trino descrito en ningún lado de la Biblia. Entonces, las personas que creen en esa doctrina babilónica de la Trinidad creen que Dios existe en tres personas, y estas tres personas se llaman Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Como cristiano yo tengo dos problemas con estos tres dioses. Con Dios el Padre no tengo problema porque Él es Dios. Él es el único Dios verdadero, de acuerdo a Jesucristo, el Hijo de Dios. El Dios de que Él oró, enfrente que Él oró, es el único Dios verdadero. Dice en Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, dice Jesús, orando a su Padre, a su Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Entonces, el Dios a que Jesucristo, el Hijo de Dios, oraba, es el solo Dios verdadero. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el solo Dios verdadero. Los problemas que yo tengo es con Dios el Hijo, porque ese Dios no existe, y Dios el Espíritu Santo. Ese Dios tampoco existe. Existen el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, pero no existen los dioses que se llaman Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esos dioses son mitos babilónicos. No existen, tampoco dicen nada de la Biblia sobre esos dioses. Entonces, la gente que cree en esos tres dioses, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, y no me digan que no creen en tres dioses, enumerando tres dioses, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si me dices Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, estás proclamando tres dioses, y no me digas al contrario, porque eso es una mentira. Y punto. Y los que creen en esos tres dioses creen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres, pero no son nombres. Padre no es un nombre, Hijo no es un nombre, Espíritu Santo no es un nombre. Y además Jesucristo no dijo en este pasaje de la Escritura, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo eso. Él dijo bautizándoles en el nombre singular
el nombre. Jesucristo no estaba hablando de ninguna tres personas en este versículo de la Escritura, porque no hay ninguna tres personas en la deidad o en la divinidad. No hay tres personas, hay una persona en la divinidad, Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único Dios verdadero, Él es la divinidad, Él es la deidad. Y punto. Jesucristo no estaba hablando de tres personas y no hay mención de tres personas en este versículo. La única cosa que está mencionada en este versículo es un nombre. Un nombre. Vamos a leerlo otra vez. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y él ascendió en el cielo. Y 10 días después, él derramó su espíritu. Y sus apóstoles fueron llenados de su espíritu. Y otras personas, viendo que ellos fueron llamados con el Espíritu Santo y hablando en otras lenguas, ellos preguntaron, ¿qué es esto? Y Pedro se levantó y predicó de la Escritura que ese hombre que había sido crucificado fuera de Jerusalén 7 semanas anteriormente, era realmente su Mesías. Y realizando eso, ellos fueron componidos en su corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 10 días habían pasado entre el tiempo que Jesús mandó a ellos esas cosas que leímos en Mateo 28 y el tiempo que Pedro está levantándose con los otros apóstoles llenados del Espíritu Santo y predicando el Evangelio del Nuevo Testamento. Y ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro dijo con los otros 11, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Pedro en el nombre de Jesucristo y no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y punto. Hay solamente una manera ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la manera que predicaron e hicieron los apóstoles de Jesucristo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces, si un hombre te tomó en el agua y te dijo que el bautismo no nos salva, solamente es un símbolo, un acto de obediencia después que la salvación. Te dijeron que fuiste salvo por hacer una oración del pecador y que el bautismo no nos salva. Ellos te mintieron, porque la Biblia dice que nos salva, que la Biblia nos salva. Es para la remisión o perdón de nuestros pecados. Y si ese hombre que mintió así a ti, te puso en el agua y te bautizó diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te metió bajo el agua y te subió del agua, Él no te bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él te mintió. Él te engañó. Y Él te engañó porque Él estaba engañado por sí mismo. Porque hay una sola manera para bautizar a uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la manera que los apóstoles que Él había escogido y mandado hicieron y predicaron. El único nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Y dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Entonces, si tú fuiste bautizado por un hombre que te dijo que el bautismo no nos salva,
y te puso en el agua y te dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te sometió te sumergió en el agua y te levantó del agua, él te mintió, él te engañó. No has estado bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mi amigo. Y siendo así, no sos salvo de sus pecados. No has sido salvo de tus pecados. Porque dice la Biblia que cualquier persona que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor no es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Jesucristo es el nombre del Señor. Si fuiste bautizado por aquel hombre que dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no fuiste bautizado en el nombre del Señor, y por eso no has sido salvo de tus pecados. Y necesitas buscar un hombre de Dios que te puede bautizar de acuerdo al Evangelio de Cristo para ser salvo. Esto es muy simple y muy fácil, muy básico, muy fundamental. Es el Evangelio de Cristo. No es difícil, no es ninguna parábola. Es muy fácil. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya.